¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el debate de la economía aparece cruzado en estas horas entre la visita del ministro de Economía y algunas autoridades económicas del gobierno en Washington a la reunión conjunta del Fondo Monetario y del Banco Mundial y los rebotes que han tenido el paro del 10 de abril. Digamos que entre los dos tenemos demandas cruzadas. Por un lado, la obviedad de que el Fondo Monetario Internacional reclama profundizar las políticas de ajuste. Y digo profundizar las políticas de ajuste. Este es un debate. El gobierno está rechazando que está llevando adelante un ajuste. Es más, insiste que la política económica se caracteriza por ser una política que promueve la inclusión social. Las declaraciones de las autoridades del Fondo Monetario Internacional, desde la directora presidenta Christine Lagarde hasta el economista jefe que atiende las relaciones con la economía argentina, destacan primero la presencia del ministro de Economía en la reunión, un hecho que en sí mismo no significa mucho, pero destacan la importancia que tiene que Argentina haya iniciado el camino del sinceramiento del tipo de cambio, la devaluación. Ya hemos dicho hasta el cansancio, incluso en esta columna, que la devaluación afecta principalmente a los trabajadores, a los jubilados, a los sectores de ingresos fijos, porque el resultado directo de la devaluación es el incremento de los precios. Y por lo tanto a todos aquellos que vivimos de un ingreso fijo, la devaluación nos ha impactado muy duro. El Fondo Monetario no solo reivindica y levanta las medidas relativas a la devaluación, sino que plantea que el tema de la actualización de los índices es un tema importante en el cual el Fondo Monetario está involucrado, aunque todavía no da opinión, porque dice, bueno, vamos a ver cómo evoluciona la medición de la inflación, pero el sinceramiento de la inflación también es un tema. Con lo cual vemos que el Fondo Monetario nos habla de sinceramiento del tipo de cambio. El Fondo Monetario está de acuerdo con haber pasado el tipo de cambio de 6 a 8 y por lo tanto generar cambios relativos en el precio de las divisas. También está de acuerdo en el sinceramiento de la medición de los indicadores sin perjuicio de guardarse para un balance definitivo. Y también señala que está muy de acuerdo con la elevación de las tasas de interés dispuesta por el Banco Central de la República Argentina, que el impacto directo que tiene es lo que se llama el enfriamiento de la economía. Porque al subir las tasas de interés, lo que se favorece es el proceso especulativo. Favorece a aquellos que tienen recursos excedentes para invertir, sea en plazo fijo, sea en títulos. Bueno, los propios bancos están estimulados a invertir en títulos que emite el Banco Central, títulos que se emiten desde el Tesoro Nacional y lo que en término coloquial de los economistas se habla de secar la plaza, retirar dinero de la circulación, lo que genera un enfriamiento. Y eso tiene impacto en dificultades de sectores económicos, especiales pequeños y medianos, para obtener créditos que supongan crecimiento de la producción, de la actividad económica, y eso tiene un impacto directo en el empleo. Ustedes saben que una de las preocupaciones que levantó el paro es el tema de los empleos. De hecho, una de las consignas levantadas por muchos sectores en el paro del pasado 10 de abril era no a los empleos. Y el enfriamiento de la economía, el achique de la economía, el ajuste, tiene impacto en el empleo. Y en la Argentina, sectores pequeños y medianos de la empresa son los que difunden más el empleo. Las grandes empresas no tienen una gran variabilidad en materia de empleo. Y cuando las grandes empresas deciden desemplear, bueno, ahí hablamos de cesantías masivas y lo que está en discusión en la Argentina de hoy es si el ajuste y la política que se está implementando, que saluda y felicita el Fondo Monetario Internacional, va a tener el impacto en el empleo. En el salario el impacto ya está. Y por eso el nivel tan importante del paro del 10 de abril, que tiene demandas
muy contrarias a las que plantea el Fondo Monetario. La primera demanda tiene que ver con los salarios, porque aunque estamos en pleno despliegue de negociaciones colectivas, algunas que acaban de cerrar, otras que están cerrando en los próximos días y semanas, la sensación que hay de los trabajadores, más allá de los negociadores o de los dirigentes sindicales, es que las actualizaciones logradas no compensan la pérdida de capacidad de compra de los salarios. Por eso la bronca, y por eso muchos trabajadores de dirigencias que decidieron no ir al paro fueron al paro. Por ejemplo, en esta semana se conocieron evaluaciones del cordón industrial de la zona Rosario, por ejemplo, Villa Constitución más especialmente, donde tanto la empresa Asindar como otras, Tenaris, Techin, tuvieron un fuerte nivel de acatamiento al paro, pese a que la UOM local no decidió ir al paro, como la UOM en general. Los metalúrgicos, con calor a la cabeza, obviamente, amigos de la política oficial, seguidores de la política oficial, decidieron no adherir al paro, pero las bases metalúrgicas en esos lugares de fuerte concentración, y menciono expresamente Villa Constitución, por ser el interior, no solo interior del país, sino el interior de provincia, donde el paro del transporte no es definitorio para decidir si alguien va a trabajar o no. Porque en estas horas muchos dijeron que muchos pararon porque hubo un piquete del transporte. Bueno, supongamos que eso pueda pensarse como argumento, pero en el interior, donde no define el transporte ir o no ir al empleo, donde muchos trabajadores van en bicicleta, en moto, incluso en sus propios autos, porque el nivel de ingresos y el tipo de vida permite ese tipo de movilidad, faltaron a sus trabajos, hicieron una protesta desde su casa. Es una protesta que podríamos llamarla casi individual, pero como es una individual participación de millones de personas, el paro terminó siendo una iniciativa de acción colectiva de millones de personas. Y lo interesante, me parece, para que pensemos desde Barricada TV, es que cuando la clase obrera se mueve con una protesta de esta naturaleza, donde participan distintos sectores, la izquierda con piquetes, la CTA en esta ocasión no haciendo piquetes, porque es una gran animadora de los piquetes históricamente, planteando que en un futuro puede volver a hacer piquetes, más sectores de la burocracia sindical que convocaron al paro. Es un arco muy diverso de organizaciones sindicales, sociales, políticas que participan de la iniciativa, y el objetivo logrado es que millones de personas promovieron, protagonizaron una protesta donde el eje central está en el salario, y curiosamente desde el gobierno la respuesta vino rápida, y bueno, en los próximos días, en las próximas horas, se puede estar discutiendo la corrección del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. La realidad es que muchísimos sectores de la protesta dicen no solo hay que corregir el mínimo no imponible, sino eliminar el impuesto a las ganancias, ya que no corresponde colocarle impuesto a las ganancias a los trabajadores. Si se quiere, que se haga un impuesto especial. Pero el mensaje más importante, me parece, es que se ha consolidado una agenda de doble vía. De un lado, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los organismos financieros internacionales, el poder económico mundial y local, que reclama profundizar la política de ajuste que viene con devaluación, aumento de tasas de interés, achicamiento de la economía, enfriamiento de la economía, un ajuste de cuentas que obviamente pagan los trabajadores y la mayoría de la población en la Argentina. Y la otra es la iniciativa política del movimiento popular, de sectores muy diversos que se han puesto de manifiesto el 10 de abril. Quizás el mensaje más importante de estas horas en materia de política económica, o de política si ustedes quieren, es que cuando el movimiento obrero se mueve, y el paro del 10 de abril fue un gran movimiento, aunque algunos no hayan hecho piquetes y ellos hayan hecho piquetes, aunque no haya habido una movilización a una determinada plaza, hubo una gran movilización de protesta, que es la forma de hacerse oír del movimiento obrero. Hoy hay claramente dos agendas instaladas,
y si ustedes quieren puede pensarse que el gobierno tiene o está sujeto a ambas presiones. La gran incógnita es por dónde transitará la presión y obviamente no hay que esperar a que lo defina el gobierno, sino que cada quien tendrá que acelerar las iniciativas correspondientes. El Fondo Monetario y las clases dominantes van a potenciar y profundizar su iniciativa por el ajuste. Los sectores populares, los trabajadores, los jubilados tendrán que hacer lo mismo e ir por sus reivindicaciones con las formas que sean, continuando la presencia pública en la sociedad, instalando el conflicto social por reivindicaciones y derechos de los de abajo. Hasta la próxima.